Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Otra vez, y no tan solamente, sed hacedores y no tan solamente oidores. ¿Qué sucede con el que es oidor? Se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Escúcheme que quiero compartir con usted algo que puede transformar su vida de iglesia y por lo tanto su vida allá afuera. Y es el hecho de llegar a una iglesia para escuchar un sermón. No le va a ayudar a usted en nada si usted no puede tener la capacidad dada por Dios de llevarlo a la práctica. Y por supuesto que esta capacidad dada por Dios se apoya en su voluntad. El Señor te da capacidades en diferentes áreas de acuerdo a cómo tú cedes tu voluntad para que esas capacidades puedan rendir frutos. La Escritura dice que el que escucha una prédica, un sermón, una enseñanza, pero no la lleva al terreno de la práctica, es una persona que se está engañando a sí misma. Y no hay peor engaño que el que usted mismo se hace, porque usted tiene todas las justificantes para creerlo. Usted tiene el sentimiento para aceptarlo. Y usted tiene la voluntad para seguir detrás de él. El peor engaño no es el que alguien nos hace, porque cuando escuchamos o descubrimos el engaño de alguien, nos molesta. Pero cuando nosotros nos estamos engañando, sabemos que es incorrecto, sabemos que es un engaño, pero persistimos en ello, porque nuestro corazón está involucrado. Así que el hecho de venir el domingo a escuchar una prédica, a escuchar un sermón, es parte de la bendición. Pero se completa la bendición cuando tú determinas obedecer la palabra de Dios. Por eso es que el mundo va a ser juzgado y el humano que no reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador va a ser juzgado por la oportunidad que Dios le dio al dejar a Jesucristo en la cruz, que llevara sus pecados y no quererlo recibir. Porque todos van a escuchar el mensaje. Y es imprescindible, escúcheme, es imprescindible que todos aquí estemos seguros de nuestra salvación. Que todos podamos hoy responder a la pregunta: ¿qué sucede si te mueres hoy? ¿Qué sucede si de pronto viene un paquete para fresca presencia de parte cordialmente de los talibanes? ¿Qué haría usted? ¿Qué dice usted? Abrámoslo, ¿no? Antes de que lo abramos, ¿está seguro a dónde va? Porque la iglesia no es un lugar para entretener a las personas el domingo por la mañana y acallar un poquito la conciencia de todo lo que sucedió durante la semana. La iglesia, en primer lugar, es para que usted sea salvo en Cristo Jesús, y en segundo lugar es para que usted sea transformado. Pero eso solo sucede si usted puede escuchar la palabra y ponerla por obra. Ahorita Pati nos decía, qué fácil es para las mujeres sujetarse a un marido que sea esto y que sea... Y yo le voy a decir, no es tan fácil, porque la naturaleza de la mujer no es esa. Ni la naturaleza del marido es amar a la mujer. La naturaleza del hombre es seguir sus pasiones, y la naturaleza de las mujeres es seguir su voluntad. Así que cuando la mujer tiene que sujetar su voluntad al marido, ahí ya tenemos un problema. Ahí ya está difícil. ¿Cómo me va a decir el pastor eso? No, yo no se lo digo, se lo dice la Biblia. Y sé que va a tener que morir a su propia naturaleza para poner por obra la palabra de Dios. Ahora, la Escritura nos dice y nos pone una analogía muy especial. Escúcheme, en el verso 23. Santiago 1:23. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿ok? Vino el domingo y la escuchó, pero no la pone por obra. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuántos se vieron al espejo esta mañana? ¿Sí? Porque yo creo que algunos no tenían. No, está bien. Yo le aseguro que todos nos vimos al espejo. Le aseguro que todos nos vimos al espejo. Y le aseguro que muchas damas hasta de más. ¿Sí? ¿Ha visto usted? Que las damas siempre van a pedir un espejo de cuerpo entero. ¿Sí? Las damas están de acuerdo conmigo. Necesito un espejo de cuerpo entero. ¿Y para qué lo necesitan?
Lo necesita, sí lo necesita, claro que sí. Todos lo necesitamos. Y la Biblia dice que nosotros al oír una prédica es equivalente a tener un espejo. Yo quiero que usted considere lo que la Biblia nos va a hablar hoy acerca de los espejos. Los espejos reflejan nuestro rostro. Los espejos nos dan a conocer lo que somos. Los espejos nos dicen los errores. ¿Sabe por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Porque no quiere escuchar sus errores. Por cierto, el próximo sábado tenemos reunión de hombres en casa de nuestros hermanos Rodríguez. Los jóvenes nos prestaron la sede para la sede de jóvenes y vamos a tener allí a las 7 de la noche, gracias a las 7 de la noche, la reunión para todos los hombres. El costo es de 50, gracias. El costo es de 50 quetzales. Cenamos juntos, tenemos un tiempo de compañerismo, un tiempo de edificación y tenemos un muy buen tiempo para ser edificados. Pero ¿sabe por qué algunos no quieren llegar? Porque no quieren escuchar la verdad acerca de la responsabilidad del hombre en su vida, en su casa, como sacerdote, como productor, como administrador, como cada una de las áreas. Porque la Escritura nos enseña que una de las cualidades de la palabra de Dios es que es como un espejo, y siempre hemos dicho, la Biblia no la leemos, ella nos lee a nosotros. Por eso cuando hablo la Escritura y dice, no mentirás, yo me siento acusado si digo mentiras. Por eso la Biblia, cuando yo la abro y habla acerca de la fidelidad, me siento condenado porque yo sé lo que tengo por ahí. Por eso la Escritura, cuando yo la abro y habla acerca de la mentira, habla acerca del engaño, habla acerca de las obras de la carne, entonces yo no la quiero abrir mucho porque es como un espejo que me está mostrando lo que soy. Por eso escuchamos tanta excusa acerca de la palabra. Eso lo escribió hombres, ¿sí? Y la Biblia reconoce que fueron hombres inspirados por Dios. ¿Y cómo se explica usted que en el transcurso de 2500 años, 40 hombres de diferentes contextos socioculturales escribieron lo mismo? La Biblia es un solo libro, de un solo autor y con un solo mensaje, el Señor Jesucristo. Amén. Pero la Biblia dice, es un espejo que te va a mostrar a ti. La Escritura se está abriendo delante de ti para mostrarte lo que tú necesitas ver, no de la vida del vecino, sino de tu propia vida. Porque cuando tú abres un espejo, tú te quieres ver a ti. Bueno, algunos jóvenes sí son traviesos y empiezan a ver si vino o si no vino, ¿verdad? La Escritura nos enseña que la palabra de Dios se refleja y nos empieza a alumbrar el corazón, y en ese alumbrar del corazón tú vas a tener que tomar decisiones. La Escritura dice que la palabra es como un espejo. Por eso, si usted me acompaña al Éxodo capítulo 38 y verso 8, Éxodo 38, 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce. ¿De qué lo hizo? De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiero explicarle un poco acerca de esto. El tabernáculo de Moisés tenía tres partes: el atrio, después el lugar santo y después el lugar santísimo. En el atrio, que era donde todos podían entrar para presentar sus sacrificios, tenía lo primero después de la puerta una fuente de bronce. Esta fuente tenía mucha agua, era más que una fuente que brotara, era un depósito, se llamaba fuente, o la fuente jofaina en hebreo, y esta fuente estaba hecha de espejos. Los espejos en antaño se hacían de bronce, y el bronce se pulía tanto hasta que quedaba el reflejo claro. Entonces lo utilizaban de espejo las damas. No habían espejos como los que hoy tenemos de vidrio, que tienen una capa y todo lo que nosotros conocemos, sino que los espejos eran hechos de bronce y se llamaba bronce bruñido o bronce pulido. Se pulía tanto hasta que el rostro se podía reflejar, y eso era lo que usaban las damas. Pero llegó Moisés y les pidió a todas las mujeres sus espejos, y de esos espejos construyó la fuente, a tal grado que cuando los sacerdotes llegaban
a esa fuente, y en esa fuente era donde tenían que lavarse completamente los sacerdotes para poder entrar a la presencia de Dios. Ellos lo que veían hacia adentro de la fuente era su propio rostro, porque estaba hecha de espejos. Así que tenía dos cualidades esta fuente: reflejaba el rostro de la persona, pero también le daba agua para ser limpio. ¿Está escuchando? Así que la Biblia nos enseña las dificultades, los errores que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero también nos da la habilidad para limpiarlos. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón mentira, falsedad, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón heridas, la Biblia las alumbra, pero también nos da la capacidad de limpiar esas heridas, de quitar esa falsedad. Usted sabe que nosotros somos amados de Dios, pero no somos favoritos. Y le voy a explicar esto. Usted sabe que somos amados de Dios, pero no somos favoritos. Porque hay gente que piensa, yo como voy a la iglesia tengo derecho a... Y Dios tiene leyes, hermano. Hay personas que piensan que las leyes de Dios no aplican a ellos porque van a la iglesia. Yo quiero decir, aplican con mayor razón porque ya tienen conocimiento. Así que la Escritura nos dice que somos amados, pero no somos preferidos. Dios no se va a hacer de la vista gorda. Dios no va a cerrar los ojos ante tus errores. Dios no va a cerrar los ojos ante tus pecados. Dios te va a tratar porque eres hijo. Mire, algunos niños aquí lloran, o en el supermercado, en la farmacia, en cualquier lado lloran, y usted los escucha y dice, ay, el bebé está llorando. Pero usted no se mete, porque el bebé tiene papás que le corrigen, que le instruyen, que le enseñan. Usted va al supermercado y oye que un niño hace berrinche y grita y patalea. ¿Usted qué siente? Usted dice, deme los 5 minutos. Ahora, ¿y por qué usted siente eso? ¿Por qué usted se quiere meter en esto? ¿Ah? No le corresponde. No tiene usted autoridad sobre este niño, pero usted quisiera, porque hay algo que le molesta en su corazón, del ambiente. Pero yo quiero decirle algo. Viene la palabra de Dios y alumbra a cada padre para poder empezar a corregir a sus hijos, y eso no es agradable. La Escritura nos enseña cómo corregir a nuestros hijos, pero nosotros tenemos a veces enojos, molestias, tenemos traumas y decimos, yo no quiero corregir a mi hijo porque a mí me dieron muy duro y yo quiero que él no crezca con traumas. Yo quiero decirle, la palabra de Dios está alumbrando y usted va a tener que decidir cómo corregir a sus hijos. Yo quiero decirle, la palabra de Dios está alumbrando y usted va a tener que decidir cómo atender a su esposo o a su esposa. La palabra de Dios va alumbrando y entonces nos vemos en un espejo reflejado, nos tenemos que considerar, pero ahí hay agua para ser transformados. Ahí hay bendición para ser cambiados. El agua de la palabra está disponible, nos va a alumbrar, nos va a decir cuáles son nuestros errores, pero también te va a dar la salida, hermano. Te va a dar la salida porque es como un espejo que nos está alumbrando. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, que es un versículo que nosotros utilizamos para la Santa Cena, porque el apóstol Pablo nos lo dio. En 1 Corintios capítulo 11, verso 28, cuando está hablando de la Santa Cena, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Cuando la Biblia alumbra, debe alumbrar para mi propia corrección, mi propia perfección delante de Dios, porque nosotros aplicamos la Biblia para otros y decimos, ya se dio cuenta lo que él no está haciendo, ya se dio cuenta cómo él no cumple la palabra, ya se dio cuenta cómo ella no se sujeta, ya se dio cuenta cómo él no diezma, ya se fijó cómo él canta de mal, ya se dio cuenta, escúcheme, la Biblia no es para aplicarla a otros, la Biblia es un espejo y es para aplicarla a tu propia vida. Y dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Otra vez, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cuántos conocen a personas que han señalado los errores de otros pero no ven sus propios errores? ¿Cuántos conocen de esas personas? ¿Conocen? ¿Sí? ¿Han visto personas de cerca que se meten en la vida de todos pero su propia vida es un desastre? ¿Ha visto a las personas que tienen la respuesta de cómo debe solucionarse la vida de otros, pero no han solucionado su vida? ¿Sabe por qué? Porque no se prueban a sí mismos, porque no van a la palabra. La Biblia nos enseña que nos debemos de probar y examinar a nosotros mismos. No examine a otros.
De hecho, la Biblia nos enseña, cuando recibimos una profecía, nos instruye a no examinar al profeta, sino examinar la profecía. Dice, examina la profecía, si tiene los principios bíblicos, si tiene la unción, si tiene el respaldo. No examine al profeta. Yo recuerdo que el hermano, el director del Instituto Bíblico, donde estuve, él estaba en una adoración y una hermana empezó a dar una palabra profética, y mientras daba la palabra profética, él conocía que ella tenía un fuerte instinto de conocer la vida de todos y de conversarla. ¿Usted ha visto ese instinto en algunas personas? ¿Sí? Que tienen una inclinación fuerte para conocer la vida de las demás. ¿Sí? Que le dicen bisagra porque si no está en la puerta está en la ventana, pero siempre está en la... Hermanos bisagra siempre hay en todos lados, ¿verdad? Así que cuando él escuchó la palabra profética, dice que él se molestó porque conocía a la hermana y dijo, Señor, ¿y cómo puede ella dar una palabra profética? Y entonces el Señor le habló a su corazón y le dijo, mira, si yo usara gente perfecta, ¿te usaría a ti? Porque yo puedo fácilmente señalarlos a todos, pero la Biblia no me instruye a señalar a nadie, sino a examinarme a mí mismo. Examinarme a mí mismo. Yo necesito desarrollar una relación personal con Dios. Por cierto, una relación personal con Dios no significa una relación a mi estilo. Porque algunos dicen, yo tengo una relación personal con Dios, entonces yo la hago a mi manera, yo miro enlace, yo miro esto, yo oigo la radio, yo veo esto. Hermano, no es a su estilo, es una relación personal. ¿O acaso cuando usted se casa lleva un matrimonio a su estilo? ¿Qué? ¿Ah? Aunque usted sea bigotudo y usted se pare y aquí mando yo, ¿qué le va a creer? Es que yo aquí pago. Pues ya vio, ya empezó. Ya lo paga todo. Y dice que manda, ya lo paga todo. Mira, paga. Ok. Escúcheme, hermano. Cuando usted se casa, usted empieza a llevar una relación personal, pero no es a su estilo. Se van formando los dos, los caracteres se van interactuando, van encontrando la voluntad de Dios a tal grado que se hace una idiosincrasia de hogar en la cual el niño nace creciendo que el mundo así es. ¿Nunca le tocó a usted de niño llegar a la casa de otra persona y sentir que esa casa era rara? ¿Sí? Uy, qué raro lo que hacen aquí. Uy, qué raro cómo comen. Pero para ellos en el mundo era natural. El raro era usted. A ellos si a usted les parecía raro por sus costumbres. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque la pareja, aunque tenga una relación personal e íntima, no es una relación al estilo de uno, es una relación al estilo de los dos. Le cuento, aquí no es la relación personal, no es una relación a mi estilo, es una relación al estilo de Dios. Él tiene sus mandamientos, Él tiene sus principios y la Biblia nos está alumbrando como un espejo. Y cada día nos tenemos que enfrentar a ese espejo y darnos cuenta que hay cosas que nos está alumbrando y nos está diciendo constantemente. ¿A cuántos la Escritura les ha alumbrado acerca de su carácter? ¿Cuántos les ha alumbrado acerca de la paciencia en este tráfico de Guatemala? ¿A cuántos les ha enseñado la Biblia a no sacar la madre a los demás? Amén. Disculpen que lo digan también en español, pero es la verdad, hermano. ¿A cuántos nos ha enseñado a que no confiamos en Dios? ¿A cuánto la Escritura nos ha enseñado a confiar en que hay un Dios sanador y empieza a alumbrar en nuestra vida, en nuestro corazón? Así que necesitamos ir a la Escritura porque es un espejo y ese espejo está alumbrando y está frente a nosotros y quiere ir profundo porque nos va a dar agua para hacerlo. Examinémonos cada uno. Siga leyendo ahí donde estamos, ahora el verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios llega, le alumbra y le dice dónde están sus errores. Y usted lo que hace es endurecer su corazón
y sigue comiendo el pan y bebiendo de la Santa Cena. Y entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice que usted desata un juicio porque cuando la Biblia le alumbró, usted no quiso dar cambios, usted no quiso dar pasos. Dios está alumbrando y está pidiendo de nosotros cambios. Hermano, el Evangelio es transformación. El Evangelio no es para que usted esté en esa silla los siguientes 20 años de su vida y agarre la forma a su silla de usted y diga, esa es la silla del hermano, si esta no es la mía. Eso no es. La Biblia le está enseñando para que usted alcance su propósito de vida. ¿Sabe cuál es el éxito de un padre? El ver que sus hijos salgan de casa. El ver que sus hijos le digan un día, papá, gracias por cuidarme, gracias por esforzarte, gracias por todo el cuidado, Dios te bendiga, te vengo a ver el domingo si puedo. ¿Sabe qué va a hacer usted? ¡Uy, tan ingrato! No, usted va a decir, gloria a Dios, cumplí mi labor. Aprendieron a volar, aprendieron a confiar en Dios, desarrollaron su llamado, los capacité. ¡Qué bueno que salen! Amén. Amén. Lamentaciones capítulo 3, verso 40. Lamentaciones 3:40. Vamos a regresar después a 1 Corintios nuevamente. Pero mire lo que dice. Escudriñemos nuestros... ¿Qué está diciendo? Es examina tu camino. Examina tu camino y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Qué está diciendo? Jovencito, jovencita, tú sabes si los pasos y las amistades con las cuales estás caminando son correctos o no. Tú lo sabes. Escúchame, jovencito, jovencita, tú sabes si las páginas de internet que ves son correctas o no. Tú sabes si las pláticas que tienen y los amigos con los cuales comparten son los correctos o no. Tú lo sabes. Hermano, usted en la oficina conoce si con las personas que está compartiendo son las personas indicadas. Hermana, usted cuando va al salón de belleza sabe si su plática es la adecuada o no. Aquí la escritura dice, examinemos nuestros caminos, veamos nuestros caminos. Y es tiempo para que usted pueda examinar su vida. Porque Dios está alumbrando con su palabra, pero es decisión suya hacer los cambios. Es decisión suya llegar frente al espejo y darse cuenta que hay cosas que no están correctas. ¿Se han dado cuenta? No sé si les ha pasado a los hombres, voy a hablar con los hombres. ¿Se han dado cuenta que uno de los peores errores que el hombre puede cometer es que su esposa pierda un arete y usted no diga nada? Ya, los que salieron ya entró en paz. Se le cayó el arete. Y usted, mira mi arete. No sé. No tenía arete y no te había dado cuenta. ¿Ah? ¿Y sabe cuándo se dio cuenta ella de que no tenía arete? Cuando llegó al espejo. Estuve todo el culto sin arete y no me dijiste nada. Y hermano, como un hombre es un poco lento para esto, ¿verdad? ¿Usted se ha dado cuenta? Uno se da sus 3, 4 peinazos en la cabeza y ya está listo, ¿no? Se levanta el 3, 4 y como dijo uno de mis hijos allá en Argentina, dice que llegó con la señora que les corta el pelo y le dijo, ¿cómo te gusta? Me gusta que no me tenga que peinar, le dijo. Qué bueno, Jim, que estás peinando. ¿Está bien? Hermano, el espejo te dice cómo está tu apariencia, el espejo te dice cómo te ves. Y muchas veces tú estás muy preocupado de cómo la gente te ve en cuanto al estatus de vida, de cómo la gente te ve en cuanto al vehículo que conduces, de cómo la gente te ve en cuanto a la ropa que te pones, pero se te olvida que la Biblia te está alumbrando de cómo la gente te ve en cuanto a tu carácter, de cómo la gente te ve en cuanto a tus valores y de cómo Dios te ve en cuanto a la santidad. Estamos muy preocupados por pararnos frente a un espejo que se preocupe de nuestra apariencia, pero se nos olvida que ese espejo nos está enseñando cómo te ves delante de Dios, cómo te ves delante de los demás. Y la gente sabe apreciar la virtud. La gente sabe apreciar la virtud, pero también la gente sabe apreciar la hipocresía. A veces sale uno muy bien vestidito para ir a la iglesia el día domingo y el vecino dice, uy, toda la semana pasaron gritando. Aquí oigo todo lo que dice. Hasta el oro dice malas palabras.
Como decía un hermano predicador, vive de tal forma que le puedas vender tu loro al chismoso del pueblo. Vive de tal forma, porque ¿sabes qué? La virtud es apreciada. Y cuando tú te paras frente al espejo de la palabra, el Señor te está enseñando cómo realmente la gente te está viendo. La gente no te está midiendo por tu vehículo, porque en el corazón de cada ser humano, la necesidad de sinceridad, la necesidad de honestidad, la necesidad de pureza está. Mire, hablo con los que tienen empresa. ¿Acaso los empresarios no dicen, si lo que cuesta conseguir no es gente cristiana, es gente honesta? ¿Cuántos han oído eso? A mí me han dicho, pastor, recomiéndeme uno. Voy a orarle, ¿verdad? Qué complicado, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque el mundo necesita de la pureza de Dios, de la santidad, de un cristianismo puro. Nosotros nos paramos frente a un espejo y estamos viendo nuestra apariencia física, pero Dios te para frente al espejo de su palabra y te dice, así es como realmente te ves. Así es como verdaderamente te ves. Cuando hablas con tu boca palabras que no son correctas, cuando tienes actitudes que no son correctas, así es como realmente te ves. Por eso la Escritura dice, examinémonos. Regrese por favor a 1 Corintios, capítulo 11, donde estábamos. Y en el verso 29 nos quedamos. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, o sea, sin examinar el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos, ¿qué dice? Duermen. Y muchos duermen, o sea, se murieron ya. A veces preguntan, a mí me han preguntado, si en Guatemala hay más del 50% de cristianos, ¿por qué la situación social continúa igual o peor? Usted sabe que tenemos uno de los peores índices en cuanto a nutrición, uno de los peores índices en cuanto a educación, pero tenemos uno de los mayores índices, si no es que el mayor en el mundo, en cuanto a cristianismo. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué esta dicotomía? ¿Por qué esta divergencia? ¿Sabe usted por qué? Porque tenemos gente salva pero no transformada. Porque tenemos 50% de salvos, pero tenemos un muy bajo porcentaje de gente que está siendo transformada por la palabra, que llega y que se examina a sí mismo. Y esta mañana vamos a tomar tiempo para poder examinarnos a nosotros mismos y decirle al Señor, Padre, quiero examinar mis caminos, quiero examinar mi mente, quiero examinar mis sentimientos, quiero examinar mis caprichos. Hermano, ¿sabe? La gente que no se examina a sí mismo es gente que permanece enferma. Escuchen, si usted de los que les da de todo, porque hay quienes les da de todo, ¿verdad? Casi que llaman a las enfermedades. ¿Ha visto esas personas? Se olvidé el nombre ahorita, pero... Hipocondriaco, el hipocondriaco. El hipocondriaco casi que anda a la cacería de todas las enfermedades, ¿verdad? Y usted le dice, tengo una enfermedad, peor si el nombre es raro, le gustó más. Púrpura trombocitopénica, ¿verdad? Ah, qué chileno. ¿Cómo dijo, hermano? ¿Y qué síntomas tiene? ¿Y la fiebre? ¿Y cómo? ¿Y sabe qué? En la tarde ya está. Ay, fíjese que creo que tengo púrpura trombocitopénica. Y entre más el nombre sea más largo, le va a dar más estatus, ¿verdad? ¿Sabe qué está haciendo? La persona que se mantiene enferma es persona que no se ha examinado a sí mismo, su mente, su corazón, su ser. La persona que permanece en enfermedad es esta persona que no se examina a sí mismo, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y aún muchos se mueren en enfermedad conociendo a Cristo porque no se examinan a sí mismos. Hay personas que permanecen de una enfermedad a otra, de un problema a otro, y la Biblia dice, lo que tú tienes que hacer es empezar a examinar tu propio corazón. Porque cuando estamos en esta situación le echamos la culpa a todos, desde Adán. Adán, ¿por qué comiste esto? La mujer. Y la mujer, la serpiente. Y ahí se quedó.
Pero desde el día de hoy, desde ese día hasta hoy, le echamos la culpa a todos. Le echamos la culpa a todos. Y la Biblia dice, es como un espejo que te está alumbrando de que tú eres responsable de tu propio crecimiento. ¿Acaso cuando los niños no empiezan a crecer, los empezamos a ser responsables de su propio crecimiento? ¿Qué hace usted? Niño, ahora ya es la hora de que tú aprendas a lavarte tus dientes. Ahora ya es el momento en que tú aprendas a hacer a correr tus zapatos, a hacer el nudo. Ahora ya es el momento en que aprendas a levantarte. Ahora ya es el momento de que pongas despertador. Ahora ya es el momento de que te bañes solo. Ahora ya es el momento de que cocines. Ahora ya es el momento de que te hagas un hombre maduro. Y Dios dice, bueno, empieza a examinarte porque ya es el momento de que tomes tu responsabilidad. La Escritura dice que la salvación es una responsabilidad propia, pero la madurez también. Siga leyendo en este verso. Si pues, verso 31, todos juntos, si pues ¿qué dice? Examinásemos a nosotros mismos, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no seríamos. ¿Saben cuál es el problema de la gente cuando lo juzga a uno? Que uno no se juzgó antes. Usted no se está juzgando antes, entonces la gente lo empieza a juzgar. ¿Ya se dio cuenta de él? ¿Ya se fijó de él? ¿Se recuerda aquella ilustración de una ventana que tiene como 4 partes y hay una parte transparente? Y en esa parte transparente yo sé cómo soy, usted sabe cómo soy, él sabe cómo soy, vosotros sabéis cómo soy y ellos y ellas saben cómo soy. Todos sabemos, es transparente. Pero hay una ventana blanca y la ventana blanca todos saben cómo soy, pero yo a veces no me doy cuenta de eso. ¿Se ha dado cuenta de esos tips? Por eso ponen los apodos los muchachos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona incurre en alguna acción constante y es un hábito para ella, pero no se da cuenta. Algunos se rascan la cabeza, algunos tienen un tic, y entonces empieza esa parte blanca, todos se dan cuenta, pero hay una parte gris. La parte gris es aquella que yo conozco, escúcheme, pero nadie conoce. Voy a llevarlo a la palabra, por favor, vaya a Corintios, 1 Corintios capítulo 2, para que usted lo vea. 1 Corintios capítulo 2, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Óigame. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Alguien va a decir, pero yo conozco a mi esposo. Sí, pero hay algo en su esposo que usted no conoce, que lo conoce solo él. Es que con mi esposa no nos ocultamos nada. Perdone. Le digo algo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay cosas del hombre que solo el espíritu del hombre las conoce. Yo le voy a decir algo, hermana, sin necesidad de sembrar cizaña, ¿verdad? Y sin necesidad de darle argumentos a los hombres para que no digan la verdad. Escúcheme, hermano y hermana, hay cosas que usted lleva en su corazón que nunca se las va a decir a nadie. Oiga, hay cosas que usted lleva en su corazón que jamás van a salir de su boca, de sus labios. Estoy seguro que no van a salir a menos que se las diga Dios. ¿Quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Hay cosas ahí adentro que tú tienes que trabajarlas con Dios únicamente, porque no se las vas a decir a nadie. Y por último, aquí está la ventana transparente, todos sabemos cómo somos, yo sé cómo soy. La ventana blanca, todos me miran cómo soy, aunque yo no me dé cuenta de eso. La ventana gris, hay cosas que solo yo sé y que nadie más conoce, pero hay una ventana oscura y el salmista dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Cuánta persona ha dicho, no sé cómo hice eso? Yo le conté que iba a Pavón. Hay gente que decía, yo no sé cómo paré aquí. Todos los demás decían, yo sí. Todos sabían cómo él había parado ahí. Había un problema en su corazón. Había una tiniebla en su corazón. Y el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Pero la Escritura nos acaba de decir, examinémonos cada uno a nosotros mismos.
En el matrimonio cometemos el error de estar examinando a la esposa, de estar examinando al esposo. Examinamos y sacamos nuestras conclusiones de qué debe cambiar. Pero la Biblia no te dice eso. La Biblia te dice que te examines a ti mismo para tener tus propios cambios. Ahora, le voy a hacer muy claro. Esto solo se puede si la luz del Espíritu Santo llega a su vida. El humanismo no nos alcanza para hacer los cambios. El dominio propio no me alcanza para hacer cambios. Lo único que puede hacer cambios en mi vida es Jesucristo. Solo Jesucristo puede hacer cambios en nuestra vida. ¿Qué le parece si vamos por favor al Salmo 139 y verso 23? Salmo 139 y verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mire qué versículo. Primero está diciendo que yo me examine. Ahora le está diciendo, vaya un poquito más profundo y deje que Dios lo examine. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mire, examíname, Señor. ¿Sabe por qué le tengo que pedir al Señor que me examine? Porque hay muchas cosas que yo las justifico. ¿Por qué me tengo que comportar así? ¿Por qué no tengo que responder así? ¿Por qué no voy a la iglesia? ¿Por qué sí voy a la iglesia? ¿Por qué no me involucro? Porque sí me involucro. Hay muchas cosas que yo le doy un justificante. Y cuando yo tengo que justificar algo, mejor llego delante de Dios y le digo, Señor, examíname tú. ¿Sabes qué es lo lindo? Que Dios saca el espejo de su palabra y cuando te enseña la palabra, tú no tienes excusas. A ver, hablo con los jóvenes. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, para no ser tan fuerte, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, de una vez. Y usted empieza a decir, pero es que usted no conoce a mi papá. No, yo conozco al Dios que escribió la palabra. Amén. Es que usted no conoce a mi mamá. Es que mire cómo es de enojada. Y no la conoce. Es que usted no se imagina cómo grita. Sí, todas gritan, pero la Biblia dice. Díganme las mujeres. Muy bien. La Escritura dice, hónrala. Y cuando yo tengo que empezar a buscar justificantes del por qué no lo quiero hacer, entonces le tengo que llegar al Señor y decirle, Padre, por favor, ilumíname. Examina mi corazón. Mire, voy a tratar de avanzar. En Lucas capítulo 15, del verso 11, se nos cuenta la historia de un hombre que tuvo que recapacitar, que tuvo que examinar su camino, que tuvo que examinar su trayectoria. Y Lucas capítulo 15, desde el verso 11, dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame de la parte de la herencia que me corresponde, y le repartió los bienes. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense. Le dieron algarrobas y que no le den. Verso 17 es el verso que me interesa. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hombre tuvo que examinar su camino. Este hombre tuvo que examinar su corazón. Este hombre estaba en una condición difícil y Dios lo llevó al momento de examinar su camino, su corazón y de volver en sí. Hermano, usted no va a lograr reencarrilar su vida, corregir sus pasos, si usted no toma tiempo para examinarse. Cada día, cada mañana, cada accionar, cada proyecto, si usted toma tiempo para examinar su camino, para examinar su corazón. Incluso lo que usted va a comprar, hermano, no es malo comprar y que Dios lo llene de bendición, porque aquí el hombre recapacita y dice, en la casa de mi padre hay abundancia. La casa del padre es una casa de abundancia. ¿Sabe qué recapacitó este hombre? Vuelva por favor a este verso, en el verso 17 donde estamos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de quién? Mire, hermano, se podrá romper cualquier vínculo. Se podrá pelear usted con cualquier persona. Podrá usted estar en las peores circunstancias. Pero si hay un vínculo que nunca se va a romper,
en la paternidad de Dios sobre su vida. Escúchame lo que le estoy diciendo. Podrá llegar a quebrar financieramente, podrá llegar a tener enfermedad, podrá llegar a pasar un momento difícil, pero hay un vínculo que jamás se va a romper en su corazón y es la paternidad de Dios sobre su vida. Este hombre, metido en lo más bajo, recapacitó, examinó y dijo: pero si yo tengo un papá, ¿qué estoy haciendo aquí si yo tengo un papá? Yo voy a regresar donde mi padre, tengo un vínculo. Mire, por favor, verso 18: me levantaré e iré ¿a quién? A mi padre, y le diré: Padre, he pecado. Se examinó y se dio cuenta que estaba viviendo en pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. ¿Qué hizo? Se levantó. ¿Qué hizo primero, hermano? Se examinó. ¿Qué hizo primero? Se examinó. ¿Y qué fue lo segundo? Se levantó. Si usted no se examina, nunca se va a levantar. Hay personas que quieren cambios, pero nunca se examinan a sí mismos. Este hombre se examinó a sí mismo, recapacitó y se levantó para lograr un cambio. Si usted no se examina, jamás va a encontrar un cambio, porque no se va a levantar. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, porque Dios solo busca actitudes, aunque esté lejos, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? ¿Quién corrió? Hermano, cuando nos examinamos a nosotros mismos y vemos nuestros errores y los confesamos, entonces nos levantamos. Cuando nos levantamos y empezamos la caminata, usted hace que el corazón de Dios empiece a correr hacia usted. Amén. Escúcheme, no corrió el hijo pródigo, corrió el padre. Vio a su hijo venir y corrió el papá, empezó a correr. Los que tienen hijos fuera saben lo que se siente cuando el hijo viene, ¿verdad? Uno está ansioso que venga. Hermano, cuando está aquí uno dice: ¿a qué hora se irá? Pero cuando está acá. Pero cuando están ya a punto de venir, le empieza a entrar la ansiedad a uno, ¿verdad? Empieza a contar los días y uno dice: no la he tenido tantos años, pues. Sí, pero va a venir, ya va a venir. ¿Sabe qué hizo el padre? Lo vio, su corazón se estrujó. Yo me imagino ese padre, hermano, de ver a su hijo que le había dado todos sus bienes, que los había perdido. El trabajo del papá, no el trabajo del hijo. ¿Cuántos papás han tenido la experiencia que sus hijos echen a perder su trabajo? Por ejemplo, un año perdido, ¿sí? Por ejemplo, un carro chocado, por ejemplo, dinero perdido, cosas. ¿Cuántos han tenido que ir a pagar con el vecino? ¿Y sabe qué pasa? El papá se enoja, se molesta, le dice de todo, pero paga el vidrio, ¿no? Y ahí está el hijo diciendo: ay, sí, es que me dieron una, sí, pero no pagó nada de todos modos. ¿Sabe por qué? Porque es hijo. El padre corrió y lo encontró. Y dice: fue movido y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cómo sucedió esto? Sucedió porque en un momento el hijo pródigo se tuvo que examinar a sí mismo y darse cuenta que estaba mal. Hermano, el fin no es estar en la iglesia, el fin es ser transformado. Amén. Voy a terminar con un par de versículos que nos dan 7 puntos cada uno. No es cierto. Primera Corintios capítulo 13. Primera Corintios capítulo 13, verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré cómo fui conocido. Mire, ahora vemos como por espejo. La Biblia nos está alumbrando, pero no vemos tan claramente. Pero mire lo que dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18, mire lo que dice. Y lo vamos a leer todos juntos. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Todos juntos, en voz alta. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mire qué versículo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Si sigues viendo su palabra, si sigues viéndolo a Él, será como estar viendo un espejo, la gloria de Dios,
Y llegará el momento en que tú te vas a dar cuenta de decir, ese soy yo. No, es la gloria de Dios. Tengo la gloria de Dios. Tengo la gloria de Dios. Hermano, se te nota, fíjate que tienes la gloria de Dios. Y la gente lo va a notar. La gente va a decir, tú tienes algo diferente. ¿Qué pasó con Moisés después de estar en la presencia del Señor? Su rostro resplandecía. La Biblia dice, por tanto, todos nosotros, si estamos viendo al Señor, un día nuestro rostro va a ser transformado, porque nuestra vida va a ser transformada. Y yo quiero tomar unos minutos. ¿Sabe para qué? Para que usted se olvide del que tiene a la par. Para que usted se olvide de la persona que tiene a la par. Y usted empiece a escudriñar su propio corazón. Empiece a examinar su propio corazón. Cierre sus ojos un minuto. Yo le pido, empiece a examinar sus caminos. Examine su mente. Examine su corazón. Examine su vida. En este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Piense en sus actitudes y reconózcalas delante de Dios y dígale, Señor, tengo este problema. No justifique delante de Dios, solo examínelo. Llegue con Dios sin justificaciones. Examine su ambiente. Examine su corazón en relación al dinero, en relación a su matrimonio, en relación a sus amistades, a sus prioridades. Examínelos. Examínanos, oh Señor, conforme a tu palabra. Examínanos, por favor. Danos un diagnóstico de nuestro corazón. Queremos ser tales como el hijo pródigo, que se levanten, que tengan una actitud diferente. Queremos ser tales, que no juzguen al hermano, que no juzguen al esposo o a la esposa, que no juzguen al hijo, sino que cada uno podamos tomar nuestra propia responsabilidad. Ya no es tiempo de acusar a otros. Es tiempo de examinarme a mí mismo y levantarme. Levántese, hermano. La salvación es personal. Levántese. Y dígale al Señor, en la casa de mi Padre hay abundancia. Yo aquí perezco. Perezco esperando un poco de atención y de compasión de los demás. Estoy cuidándome frente a un espejo natural porque los otros me vean bien, pero el espejo de la palabra me alumbra y me enseña que tengo dificultades de carácter, de temperamento, de personalidad. Si usted quiere, junto conmigo, presentarse delante de Dios, le voy a pedir que se ponga de pie y levante sus manos y le diga, Señor, aquí estamos ofreciéndote nuestra vida. Palabras son tan dulces, más dulce que la miel.